Buenos días, bienvenidos al encuentro digital ofrecido por Vitas Alicante, que hoy contará con el doctor Bartolomé Lloret, urólogo del Hospital Vitas Alicante, para hablar del cáncer de próstata. Doctor Lloret, buenos días, bienvenido, un placer volver a estar con usted en un encuentro digital. Buenos días, Tony, igualmente. Le recuerdo a todos los que nos están siguiendo que pueden hacer sus preguntas usando el chat que aparece a la derecha de sus pantallas. El doctor las atenderá inmediatamente. Iniciamos, pues, este encuentro con una primera cuestión. Doctor, hasta ahora, ¿cómo se diagnosticaba el cáncer de próstata? ¿Y qué Mira, nuevo método han incorporado para el diagnóstico de esta enfermedad? hasta ahora el cáncer de próstata lo diagnosticábamos de forma habitual en consulta cuando el paciente nos venía o bien con un análisis que prácticamente todos los hombres conocemos ya, se llama PSA, el antígeno prostático específico, o bien nos venía a la consulta para un chequeo rutinario por problemas a la hora de orinar, como escozor, dolor, molestias, dificultad. O sea, este paciente cuando llegaba, el primer paso era volver a hacer una ecografía. Con esa ecografía podíamos determinar el tamaño de la próstata, las características de la próstata, y cuando teníamos alguna entrada de que pudiera haber algún tumor de próstata, entonces lo remitíamos para hacer una resonancia magnética. La resonancia es como por hacer un paralelismo, como un escáner un poquito más sofisticado, pero que nos daba más información que la ecografía sobre cómo estaba la próstata por dentro. Cuando esta resonancia nos decía que podían haber zonas sospechosas, que podrían ser tumorales, el siguiente paso era hacer una biopsia. Entonces, la biopsia es la que realmente nos va a diagnosticar y va a ponerle una etiqueta a la clínica que presenta el paciente o a las imágenes radiológicas. Aquí tenemos que aclarar que la resonancia hoy por hoy todavía no diagnostica nunca, simplemente nos va a decir tenemos una sospecha fundamentada. ¿Cuál es la ventaja de los métodos nuevos para el diagnóstico del cáncer de próstata que hemos incorporado en nuestro hospital? Hasta ahora, cuando el siguiente paso ya era hacer la biopsia para poder establecer un diagnóstico de certeza, la biopsia se hacía de forma aleatoria. O sea, aleatoria significa, imagínate una manzana y a esa manzana con una agujita vamos pinchando y vamos extrayendo unas muestras que mandábamos a analizar al patólogo. ¿Esto qué quiere decir? Que a veces podíamos pinchar donde realmente estaba el tumor o no. Si no era así, el diagnóstico era hipertrofia benigna, es decir, no encontramos tumor y sin embargo podíamos perder un paciente con un cáncer de próstata que no había sido diagnosticado. Hoy en día, con estos métodos que hemos incorporado, nos permite en un software integrar las imágenes de la resonancia, insisto, el mejor método de diagnóstico que tenemos en este momento, fundamentalmente la resonancia multiparamétrica, es una resonancia un poquito más sofisticada nos va a dar más información. Estas imágenes las integramos con la ecografía y eso es un navegador que nos lleva a introducir la aguja de biopsia exactamente en la zona donde se establece una sospecha razonable de poder haber tumor. Es, por tanto, mucho más fiable, es mucho más precisa, hasta el punto de tener una precisión superior a la biopsia aleatoria, es decir, a la biopsia, por decirlo de alguna forma, de un 35% más de pacientes que vamos a diagnosticar y que antes, por desgracia, no podíamos hacerlo con la biopsia convencional. Precisamente, doctor, le preguntaban también si podía hablar acerca de los principales avances que se han producido en el diagnóstico del cáncer de próstata. Perdona, no te he escuchado bien la pregunta. Le preguntaban también si podía avanzar o hablarnos de los principales avances que se han producido en el diagnóstico del cáncer de próstata. Sí, para el diagnóstico de cáncer de próstata, como de alguna forma os he introducido antes, tenemos fundamentalmente la resonancia multiparamétrica. La resonancia multiparamétrica es una resonancia, digamos que el aparataje es exactamente el mismo, pero permite introduciendo un determinado producto vía sanguínea, tipo
contraste, para que la gente lo pueda entender, en el organismo, nos permite identificar con mayor precisión aquellas zonas de la próstata que se comportan de forma anormal y que, por tanto, con la biopsia fusión que hemos dicho antes, podemos diagnosticar con una mucha mayor precisión que lo hacíamos antes. Feliciano Plagazuelos Hurtado le pregunta, doctor, si se puede prevenir el cáncer de próstata. No, vamos a ver, el cáncer de próstata es cierto que ahora y cada vez más existe en medicina lo que se llama la epigenética, o sea, la epigenética que son aquellas modificaciones que nosotros podemos, mediante nuestros hábitos, llámense alimenticios o llámense físicos, modificar en parte aquello que tenemos genéticamente condicionado. Es decir, todos sabemos que muchos cánceres son genéticamente condicionados. Estos condicionantes sí que se pueden modificar con determinado tipo de dieta, con determinado tipo de ejercicio físico, es decir, pueden ayudar a que no se desarrolle el tumor al que potencialmente estábamos predispuestos a tener. En ese sentido, sí. En cuanto a medicación para poder prevenir el cáncer de próstata, hoy en día no tenemos ninguna medicación todavía evaluada científicamente que pueda ser profiláctica, que pueda prevenir lo que es el tumor. Y doctor, ¿cómo se trata actualmente el cáncer de próstata? Mira, el cáncer de próstata lo podemos catalogar de dos formas distintas. El cáncer de próstata que está localizado, que es el curable, el que está dentro de la próstata y no ha salido, y el cáncer de próstata que ha salido. Ese cáncer de próstata que ha salido, sea porque se ha extendido localmente alrededor de la próstata, o sea porque ha llegado a otros órganos, fundamentalmente huesos o pulmón, ese cáncer no se va a curar. Sin embargo, tenemos multitud de tratamientos médicos, de múltiples opciones que permiten que ese paciente, incluso con un cáncer no localizado, ya extendido, pueda tener una vida normal, sin dolor, sin molestias y vivir muchos años no libre de la enfermedad, con su enfermedad, pero de alguna forma que se convierta en una enfermedad crónica. Sin embargo, cuando el cáncer está localizado, cuando ese tumor está dentro de la próstata, existen dos grandes grupos de tratamiento. Por una parte la radioterapia, por otra parte la cirugía. Todos hemos oído hablar ya de la cirugía laparoscópica, cirugía mínimamente invasiva, la cirugía robótica, es decir, algo que parecía de ensueño hace relativamente pocos años, hoy en día es lo más habitual. Esa cirugía tiene mayor precisión, menos efectos secundarios, es menos agresiva y por tanto los resultados son mejores. Y en cuanto a la radioterapia, la radioterapia también ha sufrido un gran avance en los últimos años. Los aparatos son de mayor precisión, de mayor potencia, se coliman mucho mejor, quiere decir esto, que van directamente a la zona tumoral, evitando las zonas de alrededor, que era un poco los efectos secundarios que tenía la radioterapia anteriormente y que le habían dejado un poquito denostada, la habían dejado un poquito de lado. Hoy en día podemos decir, y me tengo que remitir también a Vitas en Alicante, que dispone del mejor tipo de radioterapia, podríamos decir, que existe en el mundo. Este equipo de radioterapia nos permite, por ejemplo, tratar cánceres de próstata localizados en 4 o 5 sesiones con los nuevos métodos de expansores de expansores que colocamos alrededor de la próstata para evitar que la radioterapia lesione órganos alrededor. Es decir, ha cambiado enormemente, ha cambiado radicalmente y es una opción tan válida como puede ser la cirugía para determinado tipo de cáncer de próstata. O sea que digamos que las expectativas son muy buenas, los resultados son muy buenos, tanto con la cirugía como con la radioterapia, y siempre estamos hablando del cáncer de próstata cuando está localizado. Doctor, sabemos que el cáncer de próstata es el tumor maligno más frecuente en los varones. ¿A partir de qué edad y con qué regularidad deberían los hombres acudir a la consulta del urólogo para detectar precozmente esta enfermedad? Claro,
Fíjate que igual que hemos dicho antes que no disponemos de un tratamiento médico eficaz para prevenirlo, por otra parte sabemos que 1 de cada 6 hombres antes de los 80 años va a padecer de alguna u otra forma un cáncer de próstata. La pregunta que estás haciendo es fundamental. ¿Qué tenemos que hacer para detectarlo precozmente? Para detectarlo precozmente es norma general establecida que a partir de los 50 años, en pacientes que no tienen antecedentes familiares directos de cáncer de próstata, a partir de los 50 años, una vez al año, un control sistemático que consiste en un análisis, una ecografía y una exploración es más que suficiente. Estamos hablando de 10 minutos, probablemente 15 minutos, suficiente, no hace falta nada más. Y en aquellos pacientes jóvenes, pero con antecedentes directos de cáncer de próstata, padres, tíos, abuelos, a partir de los 40 años es cuando se considera que debería de hacerse una primera aproximación para intentar averiguar anormalidades que pudieran degenerar en un cáncer de próstata. Doctor, ¿qué recomendaciones se dan a los pacientes tras el tratamiento para prevenir recaídas? Para prevenir Recaídas, sí. una recaída. Bueno, depende mucho de cómo se haya tratado ese cáncer de próstata, depende mucho de si ese cáncer de próstata ha sido localizado o no ha sido localizado. Es decir, si el cáncer de próstata está localizado y la cirugía ha sido la que, por supuesto, correctamente se tiene que hacer, ese paciente está curado. O sea, no tiene que prevenir nada, no va a haber ninguna recaída. Ese paciente se puede considerar libre de tumor. Pacientes que, por desgracia, ese tumor ya no estaba localizado y que, por tanto, sí que pueden tener una recaída, lo que se aconseja pues, fundamentalmente es control. O sea, control y control. O sea, no vayamos a medicinas alternativas, no vayamos a estar utilizando fármacos que a lo mejor le han ido bien al vecino, pero que no son los adecuados para la situación que me estás planteando. O sea, yo lo que haría es ir a mi oncólogo, ir a mi urólogo, llevar controles y si hay una recaída, hay tratamientos que pueden ayudar a que esa recaída sea lo más... Le preguntan también, doctor Óscar Estrada Bello, ¿qué tratamiento está indicado en el adenocarcinoma acinar? En el adenocarcinoma acinar, bueno, aquí lo estamos ya, lo voy a decir, pero aquí lo estamos ya un poco delimitando mucho, ¿no? El adenocarcinoma acinar es un tumor de próstata, es un cáncer de próstata relativamente poco frecuente, no es un tumor frecuente, depende de cómo se haya localizado ese tumor, volvemos a lo de antes. Si ese tumor, aun siendo esa biopsia, es un tumor localizado, la cirugía radical es lo más adecuado, ese tumor se puede curar. Si ese tumor no está localizado, entonces tiene que ya, digamos, ponerse en manos del oncólogo fundamentalmente para llevar tratamiento paliativo, que puede ser hormonal o puede ser combinado. Le pregunto también, doctor, si hay algún cambio que pueda hacer en mi alimentación que me ayude a disminuir el riesgo de cáncer de próstata. Sí, como ya os avanzaba un poquito antes, la alimentación, el ejercicio físico, una vida sana, ¿en qué puede influir? Puede influir en cambiar la influencia que genéticamente viene condicionada. Es decir, nosotros no vamos a poder cambiar lo que es la evolución del cáncer de próstata. Hay muchos estudios que se han hecho y se han intentado relacionar con los leucopenos, con vitamina D, con determinado tipo de productos naturales para intentar evitar la progresión del tumor. Todo es bueno, es mucho mejor hacer una vida sana que no hacer una vida no saludable, pero sí que puede existir una modificación y cada vez se está investigando más en ello, en donde esa vida sana, ese ejercicio físico, puede actuar sobre la epigenética para hacer que el desarrollo de ese tumor sea lo más reducido posible. No podemos decir vamos a curar ese tumor, pero sí que sea más benévolo. Eva le pregunta en el chat si usted recomienda la radioterapia para un paciente de 81 años con un cáncer curable. Bueno, un paciente de 81 años
que en el diagnóstico habría que ver esa biopsia, esa anatomía patológica. Hoy en día está también muy en boga que en un paciente de 81 años con un tumor de próstata, si ese tumor de próstata es de bajo grado, ese paciente pueda tomar una actitud, llamamos expectante, es decir, llevar controles analíticos, llevar controles de resonancia, y si ese tumor no progresa, puede vivir con su cáncer de próstata toda la vida sin ningún tipo de problema y sin necesidad de ningún tipo de tratamiento. Si ese tumor en las evaluaciones que se vayan haciendo va progresando de grado, o bien ese PSA va subiendo, o bien va empezando a tener ya una determinada clínica, es decir, dificultad para orinar, molestias, orinar frecuentemente, un tratamiento médico sería el adecuado. Puede ser la radioterapia o puede ser tratamiento médico. Juan José Amor Martínez dice que quisiera saber en qué casos, tras una prostatectomía radical, se ampliaría el tratamiento de radioterapia. Mira, vamos a ver, después de una prostatectomía radical, cuando el paciente, dentro de sus controles que le va a llevar su urólogo, se demuestra que el PSA, que es el mejor marcador que tenemos en este momento, empieza a elevarse. Hoy en día se dispone de una técnica que es el PET-TAC-colina, es decir, es un tipo de técnica que permite detectar si hay alguna recidiva de ese tumor. Es decir, si aun habiendo operado a ese paciente correctísimamente, hay alguna célula que se haya escapado, que no se haya podido eliminar porque no se ven, y esa célula se haya reproducido en la zona donde antes estaba la próstata o fuera de ella. Ese tipo nuevo de diagnóstico, no porque el PET-TAC sea nuevo, que lleva muchos años, pero sí la aplicación de esta otra técnica con la colina, nos va a permitir detectar esas pequeñas alteraciones posibles. Si esto es así y se detecta, la radioterapia es una opción. Eva, que preguntaba también antes lo del paciente de 81 años, le pregunta también cuál sería el tope del PSA. Cuando se hace una cirugía radical, el PSA tiene que ser 0. O sea, el PSA tiene que caer. Si ese PSA no ha caído y progresivamente va elevándose, entonces la técnica que he dicho antes, el PET-colina, es lo que nos va a diagnosticar y nos va a decir si hay algún tipo de alteración. Es decir, yo no me esperaría tener, lo digo como información, porque muchos pacientes cuando vienen a consulta ven el valor del PSA y al lado ven lo que es normal y no es normal. Normalmente los laboratorios van a marcar 4 como valor máximo dentro de la normalidad. Pero en el caso de un paciente operado de próstata, esto no funciona así. En el caso de un paciente operado de próstata, pequeñas variaciones del 0, por ejemplo, si ha subido a 0,3 y después está subiendo a 0,5 y después está subiendo a 0,8, puede ser ya sugestivo de que hay alguna recidiva tumoral. Y por tanto, el hacer este tipo de pruebas sería lo más indicado. Le pregunta también, doctor, si podría este tratamiento afectar la vida sexual y, de ser así, ¿cómo y durante cuánto tiempo? Este tratamiento es referido a la radioterapia. Imagino, sí, sí. Hombre, la radioterapia hoy en día, como efectos secundarios, puede producir un cuadro de disfunción. Ese cuadro de disfunción eréctil, normalmente con el tiempo, se va a recuperar. Si no se recupera de forma espontánea, hay tratamientos médicos que pueden ayudar a recuperarlo. No podemos hablar del 100%. Sí, sí, ¿Perdón? perdón. Porque precisamente le preguntaban eso en una nueva pregunta, si había otros tratamientos para este problema prostático. Sí, efectivamente. Es decir, el tratamiento de la disfunción o el tratamiento de la impotencia, como vulgarmente la gente lo llama, es un problema resuelto. Es decir, no es algo que se va a solucionar. Depende muchísimo de la importancia que el paciente le dé a su problema. O sea, hay muchas veces que un tratamiento médico simplemente con fármacos, con pastillas, van a solucionar el problema. Hay pacientes que te dicen, mire, doctor, yo si con esto no funciona, con la pastilla no funciona, yo me paro aquí y tampoco me caliento más la cabeza.
Por el contrario, hay pacientes que para ellos el tema de conseguir una erección suficiente para mantener una vida sexual, digamos, normal, es importantísimo. En estos pacientes, si el tratamiento farmacológico no funciona, se pueden recurrir a otros fármacos pinchados dentro del propio músculo o bien incluso prótesis peneana. Es decir, soluciones hay siempre. Depende mucho lo de que el paciente esté dispuesto a necesitar y, sobre todo, quisiera resolver. Y doctor, ¿cuáles son los primeros síntomas que se deberían tener en cuenta o que deberían tener en cuenta los pacientes para recomendar que acudan al especialista? Mira, los síntomas los hemos repetido muchas veces y son muy sencillos. El paciente lo ve enseguida. Es decir, con la edad va a cambiar todo. Va a cambiar tu forma de comer, va a cambiar tu digestión, va a cambiar también tu forma de orinar. Entonces, tu forma de orinar va a cambiar de una forma natural. Vas a orinar un poco más frecuentemente, vas a orinar con menos presión, te vas a levantar una vez por la noche. Eso es lo normal y lo entendemos como son variaciones fisiológicas que todos vamos a tener. Ahora, cuando esto se convierte en un problema, es decir, me estoy levantando 3 veces y ya no puedo dormir, estoy orinando y estoy en una mesa sentado porque estoy cenando y tengo que salir corriendo. Tardo 3 minutos en salir del cuarto de baño porque el chorro es débil y prácticamente no puedo orinar. El paciente viene a la consulta por esto. O sea, el paciente viene a la consulta normalmente del urólogo por 2 razones. O bien viene a hacerse un control, como hemos hablado antes, gente ya concienciada, voy a hacerme un control a partir de los 50 años todos los años, o bien porque empiezo ya a tener unos síntomas que entiendo que ya no son normales. Ese escozor, dolor, molestia, ver una orina oscura, orinar muy frecuentemente, levantarte por la noche varias veces, esto es lo que hace que el paciente venga a la consulta. Al hilo precisamente de esto, doctor, ¿persiste ese rechazo a las visitas preventivas? Cada vez menos. O sea, el rechazo a la visita preventiva debería no existir. Y digo no existir porque cuando el paciente viene a la consulta, ya está. Es decir, ya está. Es que no hace falta nada más. Es decir, no estamos hablando de métodos agresivos, no estamos hablando de métodos incómodos. Hoy en día con la ecografía, con los análisis, con una exploración física sencilla, es suficiente, no hace falta nada más. Si es cierto que cuando encuentras un problema, lógicamente te obliga a profundizar en ese problema. Si existe ya un problema, a lo mejor ya sí que tienes que hacer otro tipo de maniobras que son más incómodas. Pero lo que es la visita preventiva, yo le diría a todo el mundo, quítese de la cabeza incomodidades, quítese de la cabeza que va a sufrir yendo al médico porque no va a ser así. Es muy sencillo. Y, doctor, ¿existe alguna carga genética en esta enfermedad? En el cáncer de próstata, sí. Pero y fíjate, hay una cosa muy curiosa. Esa carga genética que puede recibir el paciente puede serlo tanto por parte del padre como por parte de la madre. Es decir, uno puede pensar, pero si próstata solamente tenemos los hombres, ¿cómo es posible que yo pueda tener genéticamente condicionado un cáncer de próstata y el origen sea materno, no paterno? En pacientes en familias con mujeres que han padecido cáncer de mama, fundamentalmente, sea BCRA2 o BCRA3. Este tipo de mujeres, cuando transmiten esa herencia, transmiten también la posibilidad de alterar determinados genes capaces de producir el cáncer de próstata. Es decir, que cuando se hace un estudio, cuando hay unos antecedentes razonables de que pudiera haber un cáncer de próstata en la familia, tanto hay que investigar la línea paterna como la línea materna. Cualquiera de las dos puede dar lugar a la transmisión de esa fatalidad genética. Doctor, ¿cuáles son las principales dudas y miedos de las personas que se someten a este tipo de intervenciones? Mira, hay dos fundamentalmente. Vamos a resumirlos en dos. A la cirugía yo te diría que ya casi no le tiene miedo a nadie. Antes sí, antes eran cirugías muy agresivas, sangrantes, o sea, la experiencia de la gente era muy mala. Pero sin embargo hoy en día lo que es la cirugía la gente va tranquila.
sabe que la cirugía cambia muchísimo, llámese cirugía, llámese radioterapia, pero, por tanto, esto ya no es algo que le preocupe al paciente. ¿Qué es lo que le preocupa al paciente? Lo que ya hemos hablado antes, la impotencia por un lado y fundamentalmente la incontinencia. Cuando a un paciente varón se le ha dicho tiene usted un cáncer de próstata y esto es un jarro de agua fría, que nadie se espera, este paciente cuando le hablas de puede ser que usted según el tratamiento pueda tener cierto grado de disfunción, esto al principio, esa disfunción eréctil es importante hasta cierto punto. O sea, valora mucho más superar la enfermedad que no tener un cuadro de disfunción. Pero hay un factor importante. Fundamentalmente la cirugía, porque la radioterapia no tiene estos efectos secundarios, puede conllevar cierto grado de incontinencia, o sea, de pérdida involuntaria de orina. Pero esa pérdida involuntaria de orina se lleva mucho peor. Se lleva mucho peor y es lo que al final a la gente le induce a decidir qué método voy a utilizar o no. Porque si te están diciendo que puedes tener un 20%, un 25% de probabilidad de tener una incontinencia, de no poder controlar la micción después de la cirugía, estamos hablando a lo mejor de un paciente con 65 años, con 70 años, esto es duro. ¿Qué papel juega la familia y concretamente la pareja, doctor, durante la enfermedad y la superación de esta? La superación, perdona. Y la superación de la enfermedad. ¿Qué papel juega la familia y concretamente la pareja? Le preguntaba. Yo te diría que todo. Te diría que todo. O sea, hay veces cuando viene el paciente es curioso, porque lo ves muchísimo en la consulta, y ya no te digo del cáncer de próstata, te digo como cualquier tipo de tumor. Es curioso ver cómo el paciente se queda callado y quien habla fundamentalmente es la pareja. O sea, la pareja no solamente es un apoyo a la hora de decidir qué hacer, sino que es un apoyo posterior. Hablando ya en concreto del cáncer de próstata, ten en cuenta que hemos hablado de dos efectos secundarios, como son la disfunción eréctil, como son la impotencia en gente joven, o sea, gente sexualmente activa. El apoyo de la pareja es fundamental. Es decir, que la pareja entienda, comprenda que después de un tratamiento que pretende salvar una enfermedad grave, ese paciente va a necesitar ese apoyo porque a lo mejor ya no puede mantener una relación, es fundamental por parte de ese paciente. Si ese paciente va a tener problemas de micción posteriormente, con una pérdida, y va a tener que empezar a utilizar ciertos, digamos, artilugios no habituales, es imprescindible tener un apoyo por parte de la pareja. El apoyo por parte de la pareja me parece fundamental. Doctor, vamos concluyendo. Le preguntan y le insisten si han mejorado también las técnicas para realizar la biopsia cuando esta es necesaria. Y también le preguntan, y en la cirugía, si han mejorado también las técnicas. Sí, bueno, como te decía antes, lo de la biopsia ha mejorado enormemente, o sea, enormemente, así es un cambio radical. O sea, lo que estamos utilizando ahora, la biopsia fusión, la integración de las imágenes de resonancia con la ecografía, ha supuesto un salto cuantitativo, cualitativo importantísimo a la hora de diagnosticar un tumor de próstata. Y en cuanto a las técnicas, hoy en día, por ejemplo, hemos hablado de la cirugía laparoscópica, de la cirugía robótica, es un avance enorme. Por otra parte, en cuanto a radioterapia, estamos realizando, fuimos, nuestro hospital fue uno de los primeros en España, junto con Genesis Care, que es el gabinete que lleva toda la parte de radioterapia, que empezamos a hacer la colocación de una especie de almohadilla o de gel entre la próstata y el recto, con el fin de poder evitar, por una parte, los efectos secundarios de la radioterapia y, por otra, poder conseguir que las sesiones de radioterapia, en vez de 30, 25, 30, 35, como se hacían habitualmente, se hayan reducido a 4 o 5 sesiones nada más. Las expectativas son muy buenas para todo el mundo, que a quien se le haya diagnosticado un cáncer de próstata, que esté tranquilo porque la medicina está avanzando y está avanzando muchísimo y siempre, por supuesto, para mejor. Ana Espadas previene en el chat que la mayoría de los hombres rehuyen acudir en cuanto tienen algún síntoma a las revisiones. Y ya no habla de las revisiones urológicas a partir de cierta edad. En ese sentido, Ana le pregunta hasta qué punto, quiere incidir, es importante la prevención o acudir al médico cuanto antes en un cáncer de próstata. Bien, en el cáncer de próstata es fundamental. Es fundamental por lo que ya hemos comentado antes.
El cáncer de próstata localizado se cura. El cáncer de próstata no localizado no se cura. Si con los métodos de diagnóstico que tenemos hoy en día podemos conseguir, y se consigue en la inmensa mayoría de los pacientes, poderlo diagnosticar ese cáncer de próstata en sus fases iniciales, estamos curando al paciente. Si eso no lo conseguimos, porque el paciente se despista, porque no tiene síntomas, y al no tener síntomas no va al médico, y por tanto esto se pasa, ese paciente ya no se va a poder curar. Y lógicamente es una pena. Por último, José Luis Martín en el chat le pregunta: ¿qué tratamiento de cáncer de próstata con un Gleason 6? Vamos a ver, un Gleason 6 entiendo que se refiere a un 3+3. O sea, 3+3 es un cáncer de próstata, por decirlo de alguna forma, benévolo. O sea, es muy poco agresivo. Es un tumor que, si realmente solamente tiene un 3+3, puede incluso, dependiendo también de la edad del paciente, tomar una actitud expectante. Expectante significa vamos a esperar y vamos a ver cómo va evolucionando. Esto lo tiene que hacer siempre bajo manos expertas, bajo manos de un urólogo, que sepa perfectamente lo que se está haciendo, con el fin de, si ese 3+3 progresa, poder pasar ya a una segunda línea de tratamiento. Doctor Bartolomé Lloret, urólogo del Hospital Vitas Alicante. Como siempre, doctor, ha sido un auténtico placer conocer más detalles sobre esta enfermedad que debemos tener muy, muy en cuenta. Muchísimas gracias, doctor. Nada, muchas gracias. Para cuando queráis. Un placer. Y también a ustedes, muchísimas gracias por estar ahí. Hasta el próximo Encuentro Digital Vitas. Muy buenos días.